Bien, entonces ahora continuamos con el profesor Edwin Santana, con su ponencia Mario Bunge, más allá de la metodología de la investigación científica. Bueno, la intención es, como dice el título, presentar a un pensador que es bastante conocido, pero en un área en la que, bueno, parecería que es lo único que trabajó. Porque a todo el que le hablan de Mario Bunge dice, ah, sí, yo lo conozco, escribió La ciencia, su método y su filosofía. Es lo único que se sabe de él. Sí, por estos lares realmente Mario Bunge ha sido ignorado, y eso tiene unas razones, ¿no? que yo comprendo, y que como no soy tan polemista como Mario Bunge, no voy a entrar en muchos detalles. Pero creo, por un lado, que ese rechazo en la academia, en estos lados, puede venir primero por un rechazo que hay generalizado a la filosofía, que pueda hacer que huela, por lo menos, al neopositivismo. Y entonces a Mario Bunge se le acusa de neopositivista. Se le acusa también de positivista. Y una tercera acusación, que esa él no la niega, es la de cientificista. Entonces, unas acusaciones de ese tipo nos llevan, de algún modo, especialmente a una facultad como esta, a mantener de lejito al pensador, porque pone de algún modo en entredicho nuestro quehacer como humanistas, ¿no? Sin embargo, se puede defender, ¿no? Primero, no es positivista, de hecho tiene una crítica fuerte al pensamiento kantiano, no es neopositivista, se enfrentó al Círculo de Viena, a los planteamientos elementales del Círculo de Viena, que es donde se funda junto con el Círculo de Berlín el neopositivismo, pero sí se declara cientificista, en el sentido de que Mario Bunge entiende que la ciencia, como producto, digamos que el devenir de ese primer divorcio de la explicación del mito, el divorcio del mito, ¿verdad?, hacia la explicación racional, la ciencia es un producto de eso, y él considera que, bueno, es digamos que el mejor producto de esa relación, porque nos ha permitido conocer el mundo de manera tal que yo le agregaría, ¿no? Si él estuviera aquí, dijera, nos permite comunicarnos de manera virtual, nos permite utilizar estos micrófonos, nos permite conocer y manipular el mundo de la manera que lo hacemos con la ciencia. Entonces, es como en ese sentido. Claro que no es un cientificismo dogmático en el sentido de que entienda que es la única forma de conocimiento, sino que diría él la mejor, pero no la única. Bueno, Bunge nació en Buenos Aires en el año 1919, hizo sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, obtuvo un doctorado en física y matemáticas en la Universidad de La Plata, de modo que su formación elemental es en ciencias duras. Además, incursionó en el estudio de la física nuclear en el Observatorio Astronómico de Córdoba. No obstante, desde sus años tempranos, Bunge demostró interés por la filosofía, lo que lo llevó a fundar una revista de filosofía, la revista Minerva, en 1944. Me hace pensar en La Barca de Teseo, una revista también que está por ahí, por nacer. Esta publicación se convierte luego, ¿no?, en un espacio para la exploración de temas filosóficos importantes en el momento, y eso fue estableciendo su reputación como pensador, y también su reputación como pensador incisivo, ¿no? Que escuché cuando venía subiendo que era un viejito guapo. Sí, era bastante incisivo. A lo largo de su carrera, Bunge ocupó roles académicos distintos, fue profesor de física y filosofía en la Universidad de Buenos Aires, fue profesor en la Universidad de La Plata, participó como profesor invitado en más de 10 países, y al final de sus días los pasó, bueno, desde 1962
en Canadá, en la Universidad McGill University de Montreal, luego de que estuviera preso en Argentina y sufrió una persecución política. Sus contribuciones al campo de la filosofía se centraron en la lógica, en los problemas epistemológicos inherentes al conocimiento científico, y ha intentado, ¿no?, construir una metafísica que sea exacta y coherente con el avance del conocimiento, buscando integrar tanto el contenido del conocimiento científico como el método utilizado por los científicos en su investigación, lo que se opone a enfoques que se centran exclusivamente en la experiencia o en la teoría, ya que Bunge sostiene que el proceso del conocimiento es una empresa compleja que no se puede reducir a esos dos factores. Con relación a la ciencia, lo decía ahorita, ¿no?, es difícil verlo lejos por su cientificismo declarado. Se opone a enfoques que se centran exclusivamente en la experiencia, se centran en los roles, en los aspectos psicológicos, históricos y sociales de la ciencia. O sea, el constructivismo social que caracteriza a obras como la de Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, él se aleja de eso y de hecho lo critica. Es un defensor del realismo crítico, basado en una ontología materialista que vamos a ver más adelante. Ha sido bastante crítico con la pseudociencia, entre las que incluye tanto el psicoanálisis como el marxismo, y bueno, ofrece en sus escritos una perspectiva bastante mordaz, una visión perspicaz del panorama filosófico y científico contemporáneo, crítico con todo lo que le huela, ¿no?, a charlatanería. Y como decía, argumenta enfáticamente la supremacía de la ciencia como un paradigma, una forma de conocimiento sólido y confiable. Bunge escribió muchísimas obras, ¿no? Tiene más de 80 libros publicados. Yo puedo mencionar algunos, ¿no?, para que se vea más o menos digamos que la magnitud del pensador, todo el abanico que abarcó, porque decíamos, pero vamos a ver más allá de la ciencia, su método y su filosofía. Tiene un libro que se titula ¿Tiene por venir el socialismo? Hace una reflexión en torno al socialismo, teniendo en cuenta que Bunge creció en una familia socialista, su padre fue diputado socialista, y también por eso la posterior persecución a su familia. Filosofía para médicos, filosofía de la tecnología y otros ensayos, el libro que utilicé para hacer mi tesis de grado. Diálogos suplicantes, pero su obra más importante es el Tratado de Filosofía Básica, que es una obra en 8 tomos, en lo que desarrolla en 2 tomos la ontología, primero la semántica, ¿no?, que como un pensador que entiende que las técnicas utilizadas en la ciencia pueden permitir avanzar a la filosofía, pues lo primero que intenta es delimitar sus postulados, sus conceptos, sus axiomas desde los cuales parte, para entonces de ahí construir, ¿verdad?, todo el sistema. Entonces dedica 2 tomos a la semántica, 2 tomos a la ontología, otros tomos a la epistemología, y termina en la epistemología, incluye, ¿verdad?, la teoría del conocimiento general, la teoría de la ciencia, y termina con un tomo dedicado a la ética. Bueno, otros libros: Emergencia y Convergencia, Mitos, Hechos y Razones, Cápsula, Ser, Saber, Hacer, Filosofía de la Psicología, Epistemología. Bueno, si lo leo todo me manda a parar el coordinador William Mejía Chala. Aunque gravita en torno al conocimiento científico, el pensamiento de Bunge trasciende el conocimiento científico, ¿no?, en el sentido de que ha construido una ontología, como hemos mencionado, ¿verdad?,
en su obra magna, una epistemología y una ética. Nosotros nos vamos a centrar brevemente, esto va a ser bastante breve, en la ontología, que es la explicación de cómo entiende que son las cosas que son, porque hemos dicho, lo vamos a ver más allá de la ciencia, por eso no vamos a entrar en la epistemología, que al final terminaremos de algún modo hablando de ciencia. La ontología propuesta por Bunge es materialista y emergentista. O sea, yo estaba pensando ahorita respecto al materialismo, porque a mí me sucede un pensador materialista, que hay un refrán que dice, me imagino que ustedes lo conocen, que el que no conoce a Bunge, a cualquier Gustavo bueno le reza. Entonces, hay materialismos muy diferentes, aunque converjan en el término materialismo, ¿no? Digo en el término porque decir en el concepto implicaría un acuerdo mayor del que realmente hay. Bueno, pero él propone una ontología materialista y emergentista, ¿no? Y ahí se diferencia eso que acabo de decir del refrán. Ustedes saben que es una broma, ¿verdad? Se diferencia del pensamiento de Gustavo Bueno, que también es emergentista, pero no es, materialista, pero no comparte el emergentismo, ni el formalismo, ni esa valoración de la ciencia que hace Mario Bunge. Lo de materialista es porque para Bunge la realidad es material. Una cosa es material sí y solo si tiene mutabilidad, es decir, si esa cosa es capaz de cambiar, si es posible que cambie, pero además si es capaz de interactuar con otras cosas materiales. Dicho en otras palabras, solo lo material es real. Esa es una tesis materialista netamente. Y esta tesis materialista de la realidad le servirá para proponer en su epistemología más adelante que la ciencia trata con objetos y relaciones reales. Y esa es una de las razones por las cuales no se le ama mucho desde algunos ámbitos, ¿no? Pero esto no significa que para Bunge solo exista lo material, ¿no? Eso sería un reduccionismo absurdo. Él reconoce básicamente dos tipos de existencia, que luego se pueden subdividir, que son, aparte de la existencia material, la existencia conceptual. Las cosas materiales son, bueno, esta verdad que tienen esa posibilidad de cambiar y de interactuar con las demás, y las cosas conceptuales o objetos conceptuales, que no le llaman cosas sino objetos conceptuales, son aquellos que nosotros los seres humanos somos capaces de crear, y somos por ahora nosotros los seres humanos, pero eso se deja ¿no? en el ambiente del sujeto, porque bien podríamos encontrar con otras formas de vida capaces de conceptualizar. Entonces ahí estaríamos también ante conceptos con la misma categoría ontológica, ¿no? Objetos conceptuales. Y también nos permitiría postular que la inteligencia artificial es capaz de pensar. Las cosas materiales, que son, ¿verdad?, el objeto de la ontología, perdón, dice Bunge que las cosas materiales son o bien un sistema o bien forman parte de un sistema. O sea, ninguna cosa material escapa a ser o sistema o parte de un sistema, a excepción del universo. Y el universo no forma, simplemente porque el universo no puede formar parte de un sistema, porque es un concepto con el cual señalamos a la totalidad de los sistemas. Entonces no tendría sentido decir, ¿verdad?, que este sistema también forma parte de otro sistema superior, porque entonces sería el otro sistema superior el que sería el universo. Entonces hasta ahí llega esa afirmación. Todo sistema tiene una composición, una estructura, un entorno y unos mecanismos. La composición son los elementos menores, por decirlo de algún modo, que conforman el sistema. La estructura
es el conjunto de relaciones que hacen que esa cosa sea lo que es e impide que se convierta en otra cosa. No sé si poner ejemplos, ¿no? Una escuela, por ejemplo, está compuesta, yo hice una buena pregunta y me decían por estudiantes, maestros, las personas que limpian, la policía escolar. Entonces me di cuenta de que cuando hablamos ahí en ese nivel, regularmente entonces ignoramos otros elementos que forman parte de la escuela, como la edificación, las propias normas que rigen el sistema, que construyen de algún modo que permiten, ¿no? Serían como el mecanismo para que se dé la estructura, para que se den las relaciones que se dan a lo interno. La estructura entonces es eso, el conjunto de relaciones que hacen que esa cosa sea lo que es e impide que se convierta en otra cosa, en un sistema distinto. El entorno está compuesto por los demás sistemas con los que interactúa el sistema en cuestión, y los mecanismos son las formas en que se llevan a cabo las operaciones y cooperaciones dentro de la estructura y los componentes que mantienen al ente siendo. Y ahí me diría Bunge, ¿qué has dicho, muchacho? Porque Bunge es partidario de la claridad. Entonces, utilizar jergas como mantener al ente siendo estaría mal visto por el pensador que estamos trabajando. Bunge es un pensador muy fácil de entender, muy fácil de digerir, precisamente por eso, ¿no? Porque intenta mantener, no es que no utilice términos técnicos, sino que trata de mantener claro, a través de axiomas y postulados, definiciones, delimitaciones, todas las afirmaciones que hace en sus escritos. Bien, los sistemas, entonces, como decíamos que toda cosa es un sistema o parte de un sistema, los sistemas pueden ser macrosistemas, es decir, sistemas que están compuestos por otros sistemas, o subsistemas, atendiendo, ¿verdad?, al punto de vista desde el cual se le mire. Un subsistema es un sistema que se trata como parte de un sistema mayor, ¿no? Por ejemplo, el sistema digestivo es un subsistema del cuerpo humano, ¿no? El sistema respiratorio y demás. Bueno, el otro concepto a tener en cuenta es el concepto de emergencia. La emergencia es aquello que surge cuando la totalidad supera la simple suma de las partes. Dicho de otro modo, son propiedades únicas del sistema que no las contiene ninguno de sus componentes. Un ejemplo es el carro, ¿no? Un automóvil tiene un conjunto de piezas, pero ninguna de las piezas es capaz de desempeñar las funciones que desempeña un automóvil. No tiene las propiedades que tiene un automóvil, pero son piezas, son componentes de ese sistema. Bueno, incluso si tenemos todas las piezas, si yo le doy todas las piezas que forman un automóvil y se la doy a Reinaldo, no se convertirá en un automóvil, ¿verdad, Reinaldo? Porque Reinaldo lo que sabe de filosofía. Exacto. Entonces, para que se convierta en el sistema siguiente, necesita no solo la composición, sino una estructura y además unos mecanismos, ¿verdad? Y entonces ahí ya cuando juntamos todas las piezas, las estructuramos y las relacionamos de la forma que va, entonces probablemente obtengamos un automóvil. Eso hace, ¿verdad?, que el carro, de mi ejemplo, sea un sistema porque a través de unas relaciones específicas, de una estructura, de unos mecanismos que por demás son inteligibles, siempre los mecanismos son en principio inteligibles, se obtienen propiedades que superan o trascienden a las propiedades de los elementos que lo componen. Los sistemas entonces pueden unirse y explicar la existencia, bueno, no, explicar sería un mal término, pero porque quienes explican son los sujetos, pero producir, ¿no?, distintos niveles, conducen a distintos niveles, le llamamos niveles de la realidad, que a posteriori pueden ser estudiados por disciplinas distintas. Existen elementos en el nivel físico, ¿verdad?, que son los que tienen propiedades únicamente físicas, la unión de los quarks, las partículas subatómicas, los electrones, los protones, neutrones, etc., están en el nivel físico. Cuando convergen, algunos tipos de átomos pueden conformar moléculas,
Y esas moléculas se pueden relacionar con otras, presentando propiedades distintas a las de los átomos y sus partículas, hacer reacciones, por ejemplo. Esas propiedades son estudiadas por la química, ¿verdad? Y ahí surge lo que se conoce como el nivel químico. No porque sea estudiado por la química, sino al inverso. Surge un nuevo nivel de la realidad, surge entonces la necesidad de un nuevo enfoque. No podemos estudiar la química con el enfoque de la física porque estamos trabajando con una nueva propiedad, una propiedad que trasciende las propiedades físicas. Cuando se da el caso de que convergen moléculas y macromoléculas y se producen proteínas especiales y sistemas que, aunque diminutos, son complejos, tan complejos que son capaces de presentar unas propiedades especiales que permiten el surgimiento de la vida, entonces estamos hablando del nivel biológico. Y cuando las entidades biológicas, como ustedes, sí, como nosotros, convergen y construyen grupos con intereses más o menos comunes, surge el nivel social. Entonces los niveles superiores contienen por necesidad a los niveles inferiores. O sea, ninguno de ustedes puede escapar a su realidad física, ni química. Y por más, ¿verdad? Digamos que elevado que sea un grupo social, tampoco puede escapar a la realidad de que está conformado por elementos del nivel biológico. Esto a grandes rasgos es la propuesta sistemista y materialista y emergentista de Mario Bunge respecto a la ontología. Es una propuesta que intenta servir de base para un conocimiento racional que permita progresar en el conocimiento de la realidad y de la explicación de los fenómenos, sean esos fenómenos sociales o sean naturales. Es un resumen apretado, es bastante atrevido intentar resumir una ontología que el maestro ha escrito en 2 tomos. Adicionalmente se han publicado otros libros, digamos que divulgativos a partir de esos tomos en estos minutos, pero me parece que de algún modo nos deja con una idea de que Mario Bunge no es únicamente la filosofía, como la ciencia, su método y su filosofía, sino que ha hecho algo más, y ese algo más lo puede situar dentro de los pensadores que nosotros de algún modo celebramos y estudiamos por el hecho de haber hecho una contribución importante a la filosofía. Eso es que ya. Muchas gracias. ¿Una pregunta, algún comentario? Muy claro, muy claro. No. No hay pregunta. La única pregunta es que si Mario Bunge tiene algún tipo de influencia sobre Gustavo Moreno. Bueno, Gustavo Bueno. No, Moreno es argentino, el astrónomo, el físico. Esteban. Fueron amigos. ¿La influencia que tiene que fueron amigos? No, el pensamiento de Romero es una especie de continuación, o sea, Romero se ha recostado de lo que construyó el maestro. Romero, podríamos decir que la parte práctica de Bunge. Sí, de algún modo, sí.